La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bienvenidos a la palabra de Dios de este día, palabra que es proclamada en toda la iglesia, en todos los pueblos, naciones, lenguas. Esta bendita palabra de Dios es la que también es acogida por ti y por mí. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28, versículos del 16 al 20 y del 30 al 31. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo, ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad, porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar al César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo, el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 10. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. Desde su santo templo allá en el cielo, donde tiene su trono y su morada, los ojos del Señor miran al mundo y examina a los hombres su mirada. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. Examina a inocentes y malvados y aborrece al que ama la violencia, pues es justo el Señor y ama lo justo, a los justos verá con complacencia. El Señor verá a los justos con complacencia, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo les enviaré el Espíritu de verdad y los irá guiando hacia la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el capítulo 21, versículo del 20 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: Sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito. Y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Queridos hermanos y hermanas, Dios colme tu vida de muchas bendiciones junto a toda tu familia.
El Espíritu Santo sigue animando nuestra vida, sigue animando esta escucha perseverante de la bendita palabra de Dios. Hermanos, Dios siempre tiene mucho que decirnos porque su palabra es siempre nueva. Nos dice hoy el evangelista San Juan que Pedro le dice a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Se refería al discípulo que había estado recostado en el pecho en la última cena. Juan. Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y es que, hermanos, no podemos adelantarnos en las cosas de Dios. No podemos adelantarnos de Dios, ir adelante de Jesucristo. Nuestra misión es seguir a Jesús, no al revés. ¿Cuántos tienen la tentación de que Jesús les siga? La tentación de hacer un Dios a su medida, un Dios manipulable, un Dios a quien se le puede dar órdenes. En las cosas de Dios, hermanos, tenemos que ir caminando paso a paso, rumiando las maravillas del Señor, rumiando como lo hacemos nosotros con su santa palabra día a día. Vamos escuchando estas lecturas sin correr. Esta palabra va cayendo en tierra buena. Esta palabra está dando frutos. Quizá el 30, quizá el 60, quizá el 100 por uno. Según el corazón, la disponibilidad, la receptividad con que te acoge la bendita palabra de Dios. A nosotros nos toca ir rumiando poco a poco esta palabra, no adelantarnos a los designios de Dios, a los propósitos de Dios. Recordemos que el alfarero es Jesús, no nosotros. Nosotros nos toca ser moldeados y no al contrario, querer moldear nosotros a nuestro gusto a Jesucristo. No le digamos qué tiene que hacer Dios. Más bien, digámosle nosotros qué tenemos que hacer nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que cuando llegamos a Roma, dice el apóstol, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. Ahí está, bajo arresto domiciliar. Qué bueno que a la luz de esta palabra también, hermanos, sigamos orando por Monseñor Rolando Álvarez Lagos, preso allá en nuestra hermana República de Nicaragua, para que el Espíritu Santo lo siga animando, para que el Espíritu Santo lo siga fortaleciendo y desde esa celda Él siga viviendo la fe y proclamando la fe e intercediendo por su pueblo, porque Él sigue siendo pastor. Nos dice, 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos. Era la casa de todos. Y es que eso debe de ser también nuestra casa. Recibir sin privilegios, sin exclusivismos, recibirlos a todos. Les predicaba el reino de Dios porque aprovechaba toda circunstancia para hablar del reino de Dios, anunciar a Jesucristo, y les explicaba la vida de Jesucristo. Esto es el apóstol Pablo, el que predicó a tiempo y a distiempo, preso por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en una casa alquilada por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 2 años con un custodio
que le cuidaba por amor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuánto sufrimiento del apóstol Pablo por anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y nosotros qué? ¿Cuánto sufrimos por el Evangelio? Hermanos, este testimonio nos debe de llevar a todos a llevar una vida mucho más entregada por amor al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y a estar sobre todo dispuestos a soportar lo que nos venga de pruebas. Quizás las que tú puedas encontrar en tu comunidad con tus hermanos, esos que no te aceptan del todo, esos que no ven lo positivo que tú haces, sino siempre están viendo lo negativo, esos que siempre están viendo pelos en la sopa. Hermanos, todo sufrirlo por amor al Evangelio. El Espíritu nos anime a todos a vivir este Evangelio y a transmitirlo con el testimonio. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes hemos celebrado estas fiestas pascuales mantengamos, por tu gracia, su efecto en nuestra conducta y en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Amén.